Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Álvaro Sobero. Sé bienvenido a este tiempo devocional en Misión Cristiana, nuestra casa. El día de hoy nos toca un pasaje muy interesante. Estamos leyendo Lucas y se preguntarán por qué el polo. Es que desde ya estoy orando para que el Señor haga su voluntad y podamos estar una vez más en un mundial. ¡Vamos, Perú! Bueno, nos toca Lucas 22 del 1 al 13 y presta atención porque el pasaje de hoy está muy interesante, muy confrontador y es algo que vemos hasta hoy en día y se aplica a nuestros tiempos. Lucas 22 dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de los guardias de cómo se le entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregarle a espaldas del pueblo. 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entraré y decid al padre de familia de esta casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Wow, está tremendo lo que hoy día el Señor tiene para nosotros. Número 1, vemos la triste historia de cómo un hombre que había sido llamado por Dios, había sido seleccionado dentro del grupo íntimo de Jesús, Judas, para que sea parte de este increíble ministerio de llevar el evangelio a todas partes de donde ellos iban a poder expandir el mensaje de Jesús. Y estamos viendo cómo él iba en una ruta y se desvía. Y es muy interesante que veamos ciertos aspectos de Judas. Número 1, bueno, tenía, como decimos acá en Perú, su chapa, tenía su sobrenombre, le decían Iscariotes. Y es interesante también que él iba a entregar a Jesús, él iba a pecar, él iba a traicionar a Dios. Y es un pecado el traicionar a alguien, porque la Biblia nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y al traicionar a alguien, no estamos cumpliendo ese mandamiento tan importante que nos dio Dios. Y tengo una noticia para decirte hoy. Al pecar, haces que el diablo entre en ti. Esas artimañas, ¿no? Cuando no glorificamos a Dios, cuando pecamos y somos conscientes de ello, sin embargo aún así lo hacemos, no estamos glorificando a Dios y más bien estamos dejando que el diablo entre en nosotros. Y suena fuerte, pero es muy real. Es lo que le pasó a Judas, es lo que te puede pasar a ti y a mí si nos alejamos de la voluntad de Dios, si pecamos contra Él. Y es muy interesante porque Judas, según narra la Biblia, era tesorero dentro de este grupo de 12 discípulos. Y lo interesante es que es como si Judas hubiera caído en aquello de lo cual él era débil, la parte económica, porque le iban a dar una recompensa que de hecho se la dieron. Y es muy triste que tengamos un pecado donde Dios, cuando entró en nosotros, nos sanó, nos alivió, nos curó, pero cuando pecamos y comenzamos a retroceder, otra vez dejamos que eso, lo cual Dios nos había curado, comenzamos a volver a caer en lo mismo. Hay una parte que dice: y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Otra versión dice: y él buscaba la forma de hacerlo a solas. Y esta palabra es muy importante, a solas, porque por lo general uno busca tiempo a solas para pecar. Y tengan cuidado con eso. En vez de buscar tiempo a solas,
para pecar, busquemos tiempo para glorificar al Padre, para leer nuestra Biblia, para hacer el TCD, para orar que nos conecta con Dios, para ayunar, para someter nuestra carne a la voluntad del Padre, para buscar más de su palabra, ya sea con el pastor, escuchando un mensaje, haciendo el devocional, como había dicho. Es muy importante y es lo que Dios quiere. Evitemos tener esos tiempos solos, sobre todo cuando uno no tiene nada que hacer. Un libro una vez leí que era para hombres y decía: no tengas tiempo para pecar. Así que es muy importante eso. Y hay otra parte en la que nos habla en este último pasaje del 7 al 13, es que ya estaba preparada la Pascua. Qué hermoso, era un tiempo donde iba a ser sacrificado un cordero por una vez al año. Acuérdense que pasaba eso y Jesús estaba ya siendo preparado para ser sacrificado por ti, por mí, por nosotros. Y todo no es casualidad. Dios no juega los dados. Dios sabía y tenía la fecha, la hora, el lugar, todo preparado de cómo Él nos iba a rescatar de las manos del infierno. Y lo interesante es que tenía tan planeado todo que cuando le pide a Juan y a Pedro: vayan ustedes a buscar el lugar que hoy día vamos a cenar, vamos a pasar la Pascua, le dice: ¿pero dónde? Ni siquiera, de repente le dijeron: ni siquiera conozco esta ciudad. Entonces es interesante cómo Jesús ya tenía todo planificado. Y cada vez que entramos un nuevo año, como este año, por ejemplo 2022, Dios nos dice: vamos a hacer eso, y nosotros decimos: ¿pero cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿De dónde va a salir el local? ¿De dónde va a salir este grupo humano? ¿De dónde va a salir esta provisión, estas donaciones? Dios ya lo tiene todo. Así recuerdan una vez más a los discípulos cómo le preguntan a Jesús y Él le dice: ahí donde vean un hombre con un cántaro, vayan y busquen al padre de la casa y díganle dónde será el lugar donde hoy día pasaremos. Y sencillamente Dios ya lo tenía preparado. Y eso es algo que me conmueve mucho, porque Jesús, a veces uno humanamente no sabe qué va a pasar, necesita más tiempo, necesita de repente económicamente más fluidez de caja, necesitas seguir extendiendo tu negocio, necesitas seguir metiéndote en la iglesia, y dices: Señor, ¿cómo? Cuando uno está bajo la voluntad de Dios, ya estás listo para que Él siga proveyendo, para que Él de una manera u otra abra el camino y pueda darse. Así que ha sido un privilegio compartir la palabra de Dios. Y oro por ti esta noche para que podamos entender que pecar nos aleja de Dios y también de su voluntad. Y también que no importa el proyecto que tengas adelante, cuando viene de Dios, Él ya va a tener todo preparado. Para cerrar ese tiempo, quiero recordarte el versículo que estamos aprendiendo esta semana. Salmos 91:7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Gloria a Dios por eso.